Una de las serpientes venenosas más letales del mundo es una que se llama el taipán interior, y esta serpiente habita en las regiones áridas del centro de Australia, y su veneno es tan poderoso, es tan letal, que con solo una mordedura podría matar hasta 100 hombres en tan solo 45 minutos. Eso va a pasar si no se suministra el antídoto con rapidez. Pero ahora imaginen lo siguiente. Imaginen a un hombre que vive en esa región y que tiene a su disposición en todo momento el antídoto para ser aplicado de inmediato en el caso de necesitarlo. Pero un día esa persona es mordida por una serpiente, y en lugar de hacer lo que todos nosotros pensamos que esa persona debería hacer, que es ¿qué? Utilizar el antídoto, hace todo lo contrario. Empieza a buscar otras alternativas porque algunas personas eso era lo que le habían sugerido, le habían recomendado. Alguien le había sugerido usar remedios caseros o esperar un tiempo. En lugar de usar el antídoto, esta persona eso fue lo que hizo. Y el problema aquí no era que el antídoto fuera insuficiente. El problema aquí es que la persona pensaba que ese antídoto no era suficiente. Y algo muy parecido estaba ocurriendo en la iglesia de Colosas. Los falsos maestros estaban introduciendo el veneno mortal de la falsa enseñanza, persuadiendo a los creyentes de Colosas a que necesitaban algo más que Cristo, que Él no era suficiente. Pero Pablo conocía el único antídoto capaz de proteger a la iglesia del engaño. Conocía a Jesucristo. Y precisamente Colosenses, en el capítulo 2, versículos 8 al 15, allí Pablo expone 3 verdades que demuestran la suficiencia de Cristo. 3 verdades que demuestran la suficiencia de Cristo. Número 1, la amenaza de las falsas enseñanzas, versículo 8. Número 2, la suficiencia de la persona de Cristo, versículos 9 al 10. Y número 3, la suficiencia de la obra de Cristo, versículos 11 al 15. Por favor, vayamos todos a Colosenses, carta que empezamos a exponer desde la semana pasada, a partir del capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 8, Colosenses 2, 8 al 15, y miren lo que dice el pasaje. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias como siempre por el privilegio de poder estar expuestos a la verdad de tu palabra. Te suplico, Señor, que nos dirijas, que hables a nuestros corazones y que nuestras vidas puedan ser transformadas para tu gloria, que podemos ser una iglesia que cada día crece en estar completos en Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.
Bueno, recordemos que Epafras fue el que plantó la iglesia en Colosas, no había sido Pablo, y que debido a la amenaza precisamente de los falsos maestros, fue a visitarlo, a darle el informe en detalle, y es por eso que Pablo responde escribiéndole a los colosenses, advirtiéndoles de esa amenaza y recordándoles que Jesucristo era suficiente, que no necesitaban más que Jesucristo. Es decir, Pablo les habla de quién es Cristo, les recuerda que Él es Dios, que Él es supremo, que Él es suficiente y que no necesitan nada más para la salvación, que no necesitan nada más para la vida cristiana, porque en Él están completos. La realidad es que hay una amenaza seria para la iglesia de Colosas y para las iglesias del Valle del Río Lico. Recordemos que ahí estaba la Odisea, pero también estaba Hierápolis, y Pablo, con el corazón pastoral que lo caracteriza, se preocupa por ellos y entonces les advierte sobre esa amenaza, que era una amenaza seria y era una amenaza real. De hecho, en el capítulo 2, versículo 4 que estudiamos la semana anterior, les hace la primera advertencia, les advierte sobre el peligro de escuchar sus razonamientos persuasivos, porque ese era el método que utilizaban. Recuerden, eran palabras bonitas, palabras ingeniosas y atractivas, camufladas con un lenguaje cristiano, con un lenguaje bíblico, pero con el propósito claro de engañar. Y como iglesia nosotros debemos estar atentos y pendientes a esa realidad. Tal vez podemos estar seguros y tranquilos porque creemos que estamos en una iglesia bíblica y no vamos a tener esa dificultad, pero eso no es cierto, hermanos. Hace un tiempo escuché a un pastor reconocido de una iglesia reconocida en Latinoamérica que contaba una historia. Él decía algo como que había conocido a un hombre que era un hombre creyente, que era un hombre piadoso, que asistía a una iglesia bíblica y que fue capturado por la falsa enseñanza del evangelio de la prosperidad. Y podemos decir, pero ¿cómo? Eso pasó. Y estuvo 10 años ahí. No 2 años, 3 años, 10 años ahí. Y luego regresó, y cuando regresó el pastor le preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? No lo entiendo. ¿Y saben qué respondió ese hombre? Me encantaba lo que me decían. Me encantaba escuchar lo que me decían. Palabras ingeniosas, atractivas, camufladas con lenguaje bíblico, pero con el propósito claro de engañar. Pero Pablo continúa y ahora su argumento va más allá. Pasa de advertir sobre su lenguaje, que es persuasivo, a advertir sobre una amenaza seria, que es su sistema de pensamiento, que es su filosofía y las vanas sutilezas, y que pueden resultar en una esclavitud real. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, la amenaza de las falsas enseñanzas. Miremos ahí nuevamente lo que dice el versículo 8. Noten, Pablo dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo hace aquí una advertencia usando una imagen militar, porque está describiendo a los falsos maestros como enemigos que buscan llevarse cautivos a los creyentes. ¿Saben cómo? Como botín de guerra. Por eso aquí usa una construcción gramatical particular que enfatiza, en primer lugar, la urgencia de la advertencia, pero también lo inminente del peligro. Pablo le da un mandato a su audiencia. Él les está diciendo ahí, mirad, que no se trata solamente de observar o de mirar sin atención, sino que se refiere a tener cuidado, a estar alerta, a estar vigilantes, a prestar atención constantemente y a no bajar la guardia ante una amenaza que realmente es seria. Pero noten lo que les dice, mirad que nadie, es decir, ninguno de ellos, ninguno de los falsos maestros, que los haga cautivos. Y cautivos es una palabra griega que se refiere literalmente a secuestrar, en el sentido de llevarse a alguien como prisionero, como botín de guerra, después de que se ha tomado una ciudad y haberla saqueado. Esa es la idea. La idea es la de un centinela, un guardia que está
vigilando la ciudad y que no está esperando a que el enemigo entre para reaccionar. Esa no es la idea ahí, sino que está intencionalmente vigilante, prestando atención en todo momento de cualquier actividad extraña, movimiento sospechoso. ¿Para qué? Para dar alerta con tiempo y evitar ser capturados y llevados como botín de guerra. Y esto es bien importante, hermanos, porque el riesgo que estaban corriendo los colosenses no solo era que se introdujeran algunos conceptos equivocados en la doctrina que ellos tenían, en lo que ellos creían, en lo que habían recibido, sino que el riesgo era aún más peligroso. Se trataba de ser capturados por una cosmovisión donde Jesucristo no era suficiente. Recordemos que la amenaza de los falsos maestros no era exclusiva de la iglesia primitiva, sino que es una realidad en la iglesia de hoy. Por lo tanto, usted y yo debemos estar cada día atentos y vigilantes ante la amenaza del engaño de la falsa enseñanza. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? ¿Qué hacemos? ¿De qué maneras prácticas podemos estar vigilantes como iglesia? En primer lugar, examinando todo a la luz de la palabra. Examinando todo a la luz de la palabra. Como creyentes debemos examinar todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, sean libros cristianos, teología, a la luz de la Escritura. De ninguna manera podemos aceptar automáticamente todo aquello que nos digan, todo aquello que leemos, sino que debe ser filtrado por la palabra de Dios. Incluso, hermanos, lo que se predica desde este púlpito. Número 2, permaneciendo en la Escritura. Y lo mencioné la semana anterior y se los digo nuevamente. La mejor forma de identificar el error es ¿cómo? Conociendo la verdad. Y para ello hay que permanecer en la palabra. Lo dijimos la semana pasada, ¿cierto? Les pregunto, ¿esta semana permanecieron más en la palabra? ¿Esta semana permanecieron más en la palabra del Señor? Con sinceridad puedes afirmar en tu vida lo que dijo el salmista en el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermanos, que el Señor nos ayude a amar la palabra de esa manera. Y que cada día la deseemos más que todo y que podamos estar en ella meditando y procurar cumplirla. En tercer lugar, permaneciendo humildes. Permaneciendo humildes. Es equivocado y peligroso pensar que no necesitamos estar alerta, como el hombre de la historia que contamos hace un momento. El que piense que nunca podía ser engañado, que no tiene mucho que aprender o que ya sabe suficiente, está manifestando su orgullo y se vuelve más vulnerable al error. Hermanos, la vigilancia espiritual requiere humildad para reconocer nuestra necesidad constante de la verdad de Dios. Requiere que tengamos una disposición enseñable, reconociendo que todavía no estamos completos en el sentido de que no estamos maduros completamente. Necesitamos de la instrucción de nuestros pastores, del liderazgo de hombres y mujeres más maduros que nosotros. Debemos ser humildes, debemos ser hombres y mujeres que tenemos esa actitud de ser enseñables porque deseamos aprender más de la palabra. Y quiero hacer una aclaración. Esto tampoco significa entonces que vivamos sospechando de todo el que va a predicar. Imagínese usted que llegue aquí y se siente, la cara de este tipo no me convence, vamos a ver con qué herejía sale hoy. Ese no es el sentido. El sentido de un creyente
es que ama tanto la palabra y quiere ser transformado por ella, que está orando constantemente diciéndole al Señor, Señor, transforma mi vida a través de tu palabra. Quiero que me hables hoy a través de lo que va a ser predicado. Pero siempre atento y vigilante con el filtro de la misma palabra. No se trata entonces de crecer en discernimiento se trata de crecer en discernimiento para filtrar todas las cosas que oímos a la luz de la Escritura, pero siempre con un corazón enseñable. Entonces Pablo está llamando a su audiencia a permanecer vigilantes. ¿Para qué? Para no ser llevados cautivos. Y a continuación explica algo particular, y es cuál era el arma que estaban utilizando los falsos maestros. ¿Cuál era el arma que estaba utilizando el enemigo? ¿Cuál era el arma enemiga? Noten lo que sigue ahí en el versículo 8. Dice, por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y la palabra filosofía literalmente significa amor por la sabiduría. Y está relacionada con un sistema de pensamiento que lleva a la sabiduría y en un sentido con una cosmovisión, es decir, una manera o unos lentes con los que vemos el mundo. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que hay sistemas de pensamiento o cosmovisiones bíblicas y hay sistemas de pensamiento o cosmovisiones no bíblicas, y mientras la cosmovisión bíblica honra a Dios, la no bíblica no lo hace. Pero estas filosofías, hermanos, que dice Pablo aquí, son vanas sutilezas, es decir, son huecas y son engañosas. Tienen apariencia de sabiduría, pero no lo son, porque aunque suenan interesantes, aunque suenan atractivas, no sirven para la salvación, no sirven para la santificación del creyente, ni sirven para llegar a un conocimiento más profundo de Dios. Pueden ser ideas y pensamientos que parecen muy sabios, muy inteligentes, muy novedosos, muy atractivos, pero provienen de la sabiduría humana y reflejan el sistema de pensamiento del mundo que se opone a Dios. Y eso lo vemos cuando se hacen preguntas o comentarios como ¿por qué el hombre debe ejercer el liderazgo amoroso en el hogar si la mujer también puede dirigir? Suena interesante. No suena tan mal, tiene un lenguaje atractivo, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué una esposa debería someterse voluntariamente a su esposo si no es inferior al hombre? Parece sensato. Tal vez alguien pueda decir, claro, es cierto, no lo es, no es lo que enseña la Escritura. ¿Por qué debemos disciplinar a nuestros hijos si lo podemos instruir con respeto y empatía? ¿Acaso no es mejor la crianza positiva? Hermanos, no lo es. Lo mejor, lo perfecto es lo que enseña o lo que dice el Señor en su palabra, lo que Él demanda. Ese es el diseño perfecto. Otros dirán, ¿por qué no puedo decidir abortar si tengo capacidad de decidir lo que me conviene? ¿Por qué no tener relaciones íntimas antes del matrimonio si ya soy mayor de edad? Hermanos, esas preguntas pueden parecer sabias y sensatas, pero parten de la autonomía y de la sabiduría humana y no de la revelación de Dios, no del diseño perfecto de Dios. La filosofía engañosa que está afectando a los colosenses no provenía de Dios. Miren lo que dice a continuación. Era según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Entonces, la fuente de estas filosofías, ¿cuál era? Eran las tradiciones humanas. Es decir, las enseñanzas que le estaban presentando los falsos maestros a los colosenses no provenían de Dios, sino que eran ideas producidas por hombres.
Eran ideas, aunque podían parecer profundas, aunque podían parecer sabias, eran elementales, básicas, incluso satánicas, y no eran según o conforme a Cristo. ¿Y no es lo que tristemente vemos hoy? Filosofías engañosas que abundan, que están a la puerta de la casa y que rechazan la suficiencia de Jesucristo. Los mormones afirman que la Escritura no es suficiente y añaden otros textos que según ellos tienen autoridad divina. Entonces Cristo deja de ser la revelación completa y suficiente de Dios. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo, y si Cristo no es Dios, que sí lo es, entonces no puede ser un Salvador suficiente. Los católicos adicionan las obras humanas como necesarias para la salvación. ¿Y qué es lo que están haciendo? Negando la suficiencia de Jesucristo. Hermanos, detrás de estas falsas enseñanzas se encuentra siempre la misma mentira. Jesucristo no es suficiente. Algunas enseñanzas dirán que se necesita nueva revelación, otras dirán que se requieren obras humanas como necesarias para la salvación, otras dirán que se necesitan experiencias especiales, pero todos llegan a la misma conclusión: necesitamos algo más que Cristo. Cristo no es suficiente. Pero ¿saben qué? Pablo refuta esta mentira y después de hablar de la amenaza, ahora presenta la solución. Presenta el antídoto divino contra toda falsa enseñanza, que es Cristo mismo, y eso nos lleva al segundo punto: la suficiencia de la persona de Cristo. Miren lo que dice los versículos 9 y 10. Pablo dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Pablo empieza el versículo 9 introduciendo dos razones que afirman que Cristo es el antídoto contra el engaño de los falsos maestros. En primer lugar, o la primera razón es que Él es Dios, y la segunda razón es que el creyente está completo en Él. Él es Dios y el creyente está completo en Él. Veamos la primera razón: porque Él es Dios. Los falsos maestros probablemente enseñaban que la plenitud del ser divino estaba distribuida en una jerarquía de poderes espirituales. Que la plenitud del ser divino no estaba solo en una sola persona, sino en una jerarquía de diferentes poderes o seres espirituales. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que no solo una parte, sino que afirma que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Y quién es Él? Cristo. La plenitud de la deidad se refiere a la totalidad de los poderes y de los atributos divinos, de tal manera que todo lo que Dios es, Cristo es. Toda la sabiduría de Dios, toda la santidad de Dios, toda la gloria de Dios, toda la majestad de Dios, todo el poder de Dios, todo de Dios reside en Jesucristo. Hermanos, toda la plenitud de la deidad reside. Esa palabra se refiere a que habita o mora, no algunas veces, sino permanentemente en Jesucristo de manera corporal. Al parecer, algunos de los falsos maestros tenían dificultades para aceptar que la plenitud de Dios pudiera habitar en un cuerpo humano. El gnosticismo, que se desarrolló en el siglo II, tuvo sus inicios precisamente en el siglo I, y eso fue lo que se conoció como el proto-gnosticismo. Y ellos lo que afirmaban era que todo lo espiritual era bueno, el espíritu era bueno, pero la materia o lo material no lo era.
el cuerpo no lo era. Pero Pablo no deja lugar a dudas, él afirma que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Jesucristo no es menos que Dios. Jesucristo es el Dios hecho hombre, es el Dios encarnado. Hermanos, qué verdad más gloriosa, pero qué verdad más inescrutable. El Dios del universo se encarnó, se hizo hombre, se encarnó en un cuerpo humano, y ¿saben qué? Así será por toda la eternidad. Jesucristo es el Dios hombre. Hermano, la solución que está presentando Pablo aquí no es una mejor filosofía, no es un mensaje mejor, no es un mensaje más agradable, no es un argumento humano. La solución que está presentando Pablo aquí es Jesucristo mismo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y saben qué? Probablemente todos aquí afirmamos que Jesucristo es Dios, pero la realidad es que tú y yo muchas veces vivimos como si no lo fuera. Piensa en esto, ¿cómo está tu vida de oración, por ejemplo? Si somos creyentes, oramos, claro que sí. Pero ¿cómo está tu vida de oración? ¿Acudes al Señor en oración reconociendo quién es el Señor y que Él está en control de todas las situaciones de tu vida? Entonces acudes a Él constantemente porque sabes que eres insuficiente y que dependes de Él porque Él es Dios para hacer peticiones, para darle gracias por todo lo que pasa en nuestras vidas, aunque a veces no nos gusten tanto las cosas que nos pasan, para interceder por otros, para alabarle. O sea, ¿oras de esa manera? O tal vez nuestra vida de oración está mostrando como si Dios fuera un espectador impotente. Alguien que solamente puede resolver algunos asuntos, porque en los otros soy yo el que me encargo. Piensa cómo reaccionas ante la dificultad. ¿Con confianza en ese Dios o con temor y ansiedad? Y hermanos, yo me estoy predicando a mi propio corazón, porque esa es nuestra realidad. Hermanos, Cristo es suficiente y Él es la solución contra la insuficiencia, porque Él es Dios, pero en segundo lugar, porque el creyente está completo en Él. El creyente está completo en Cristo. Miren el versículo 10. Dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. El creyente en el momento de la salvación es unido por la fe a Cristo y Cristo habita por medio de su Espíritu en el creyente y como resultado de esa unión el creyente, escuchen esto, participa de todos los beneficios espirituales que se encuentran en Cristo. Participamos de todos los beneficios espirituales que se encuentran en Cristo. Noten que el versículo 9 tiene algo particular, aquí hay algo interesante. En el versículo 9 Pablo dice, porque toda la plenitud de la deidad reside en Él. Y aquí en el versículo 10 está diciendo, y habéis sido hechos completos en Él. ¿Por qué hay algo interesante aquí? Porque las palabras griegas para plenitud y completos, aunque no son exactamente las mismas, tienen la misma raíz, comparten la misma raíz. Pablo realmente está haciendo aquí un juego de palabras con pleroma, que es la palabra griega. Él está diciendo algo como, debido a que la plenitud, la pleroma de Dios mora en Cristo, el creyente al estar unido a Cristo está lleno de ese pleroma, está lleno de su plenitud. Y es importante hacer una aclaración aquí de qué es lo que no está diciendo Pablo. ¿Qué es lo que no está diciendo Pablo aquí? En primer lugar,
Pablo no está diciendo que nos convertimos en Dios o que participamos de la deidad de Cristo. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo es que el creyente, al estar unido a Cristo, participa de todos los beneficios espirituales que se encuentran en Él. El creyente no es omnipotente, el creyente no es omnisciente, no es omnipresente, pero Dios, que es de quien dependemos, sí lo es. Y de su plenitud recibimos. Juan 1:16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. En segundo lugar, tampoco significa que el creyente haya alcanzado la madurez espiritual completa. Como creyentes, hemos nacido de nuevo, pero empezamos un proceso de santificación. Seguimos creciendo cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero en Él tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. Vayamos a 2 de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En tercer lugar, tampoco significa que nadie, a diferencia de Cristo, puede llegar a ser de bendición para nuestras vidas. Hermanos, ¿no es cierto que cuando pensamos en los hermanos de la iglesia, damos gracias al Señor porque son una bendición para nuestras vidas? ¿No es así? ¿No damos gracias al Señor? Yo veo rostros acá y yo digo gracias, Señor, por la vida de ese hombre, por la vida de esa mujer. Gracias por lo que has hecho en ellos y por cómo bendicen mi vida, cómo son de bendición para la iglesia. Y no solamente en la iglesia. No somos bendecidos cuando alguien nos transporta, cuando se daña el aire acondicionado y alguien va y lo arregla, un electrodoméstico. No podemos vivir en total independencia del mundo porque nos beneficiamos de los demás. No solo podemos pensar de esa manera. ¿Qué es lo que sí está diciendo Pablo? Lo que sí está diciendo Pablo aquí es que los cristianos, por estar unidos a Jesucristo, quien es Dios, se benefician de su naturaleza divina y por lo tanto están completos en Él. Tienen comunión con Él, conocen su voluntad y tienen lo necesario para su vida espiritual. ¿Estás escuchando esto, hermano? El creyente está completo en Cristo. Tú y yo estamos completos en Cristo. Y estar completos en Cristo significa que no necesitamos otro Salvador. No necesitamos complementar su obra con nuestras buenas acciones y nuestros buenos méritos. Hermanos, no somos aceptados por Dios por lo espiritual que somos. No somos aceptados por Dios por la forma tan maravillosa y excelente en que le servimos. No somos aceptados por Dios porque somos más maduros que otros. Somos aceptados porque Cristo, el Dios encarnado, es suficiente. Estar completos en Cristo significa que tenemos todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Es cierto que habitamos en un cuerpo de pecado, pero por Cristo cada día deberíamos estar creciendo a su imagen, aborreciendo el pecado, luchando frontalmente contra él y andando en obediencia, y sí lo podemos hacer por Cristo. Estar completos en Cristo significa que no necesitamos buscar plenitud en el mundo, y tenemos que preguntarnos en qué está nuestra plenitud. Algunos buscan su plenitud en el dinero, en las posesiones, en el éxito,
en su apariencia física, en su trabajo, en viajes, en su esposo, en su esposa, en los hijos, en cualquier otra cosa que no es Cristo y que entonces es un ídolo. Hermanos, un creyente sí disfruta de estas bendiciones, pero reconoce que ninguna cosa creada puede dar la plenitud que solamente Jesucristo nos da. Y la pregunta no es si conoces estas verdades, la pregunta es, ¿las crees y las vives? Y una vez más, ¿estás realmente convencido de que Cristo es suficiente? ¿Estás viviendo tu vida como alguien que está completo en Cristo? ¿O sigues buscando fuera de Él solo lo que Él puede proveer? Hermanos, Cristo es el Dios hecho hombre y como dice la parte final del versículo 10, Él es la cabeza, Él es supremo sobre toda autoridad y todo poder. En Él habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Cristo es el antídoto divino contra nuestra insuficiencia. Hasta aquí Pablo ha demostrado que Cristo es suficiente por quien es Él. Él es el Dios encarnado, en Él habita toda la plenitud de la deidad, el creyente está completo en Él, Él es la cabeza de todo principado y potestad, pero Pablo no para allí, él no se detiene allí, sino que continúa, porque la suficiencia de Cristo no solamente descansa en su persona, sino también en su obra. Y eso nos lleva al tercer punto. La suficiencia de la obra de Cristo, versículos 11 al 15. Y en esta sección Pablo menciona dos aspectos de la obra de Cristo por los cuales el creyente está completo en Él. En primer lugar, la nueva vida que Él nos dio, versículos 11 al 13a, y en segundo lugar, la victoria que obtuvo en la cruz, versículos 13b al 15. Veamos el primer aspecto, la nueva vida que Él nos dio. Y leamos el versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Es claro que la herejía que está amenazando a la iglesia de Colosas, además de incluir filosofías engañosas y huecas, como vimos, también tenía un gran contenido judaizante. Y los judaizantes afirmaban que para ser salvos, además de confiar en Jesucristo, eran necesarias las obras de la ley, particularmente la circuncisión. Y recordemos que la circuncisión, que es el corte del prepucio del varón, era la señal del pacto de Dios con Abraham, que debía hacerse a cada varón a los 8 días de nacido. Y esto lo vemos en Génesis 17 a partir del versículo 9. Entonces, la circuncisión era para el pueblo judío la señal de su relación especial con Dios y la incorporación en su pacto. Pero lo que simbolizaba, porque simbolizaba algo, era la necesidad de ser limpios. Lo que simbolizaba era la necesidad de quitar el pecado del hombre y de ser un pueblo puro para Dios. Pero esta circuncisión era física. Era una circuncisión hecha por manos y era un ritual que mostraba lo que debía sucederle al corazón. Y esta verdad no es exclusiva del Nuevo Testamento, sino que también la vemos en el Antiguo Testamento. Por favor, vayamos todos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Miren lo que dice allí este pasaje. Además, el Señor tu Dios, y noten, circuncidará ¿qué? Tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.
La circuncisión no hecha por manos, que también se conoce como la circuncisión espiritual del corazón, siempre fue la realidad a la que estaba apuntando la circuncisión física del antiguo pacto. Pero esta circuncisión no hecha por manos, esta circuncisión espiritual, es una obra soberana de Dios en la vida del creyente, la cual tuvo lugar en nosotros cuando fuimos unidos a Cristo al creer en Él. Y esa circuncisión transforma el corazón, regenera al pecador y le concede nuevos deseos para amar, para obedecer y seguir al Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 11, cuando afirma que fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Está hablando de la circuncisión espiritual, que es una obra divina, que es exclusiva de Dios y que quita el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, como dice la parte final del versículo 11. ¿Y qué significa quitar el cuerpo de la carne? Significa que por causa de esta circuncisión hecha por Dios en la vida del creyente, su carnalidad y su naturaleza pecaminosa, que eran una realidad antes de Cristo, ahora son removidas. Esto no se trata solamente de la eliminación del prepucio, que era lo que sucedía con la circuncisión física, sino que se trata de la eliminación del cuerpo de carne, que es la naturaleza pecaminosa que caracteriza al hombre sin Cristo. Y hago una aclaración aquí. Esto no significa que ya no pecamos. Claro que seguimos pecando, porque aunque somos nuevas criaturas y el hombre interior ha sido renovado, tenemos un cuerpo caído que no ha sido glorificado. Y precisamente esta es la lucha que menciona Pablo en Romanos 7, a partir del versículo 15 hasta el versículo 23. Él dice que aunque su hombre interior desea obedecer la ley de Dios, sigue pecando porque habita en un cuerpo pecaminoso. Y vayamos allá, vayamos a Romanos 7 y leamos versículo 22 al 24. Miren lo que dice: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está ¿en dónde? En mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Hermanos, esto es tremendo. Al ser regenerados, nuestro hombre interior es renovado y la naturaleza pecaminosa de ese hombre interior es eliminada. Pero como habitamos en un cuerpo de muerte, en un cuerpo pecaminoso, en una mente pecaminosa, por eso seguimos pecando. Pero ahora tenemos la capacidad de obedecer a Dios porque hemos sido regenerados por Él. Hermanos, una de las grandes bendiciones de esta circuncisión espiritual es que nuestros deseos cambian. Ahora queremos agradar al Señor, amar su palabra y obedecerle, y podemos hacerlo. Y aunque seguimos pecando, ya no somos esclavos del pecado, porque por causa de esta circuncisión, ahora como creyentes tenemos esa capacidad de luchar contra nuestro pecado. Pablo continúa y dice que esta circuncisión espiritual incluye la regeneración. Y eso está en los versículos 12 y 13, pero miremos el 12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Aquí Pablo no está hablando del bautismo en agua, que es un acto externo y visible y que es posterior a la salvación, sino que lo que está haciendo Pablo aquí es que está hablando del bautismo en el Espíritu, que es una obra divina, es una obra de Dios que ocurre una sola vez y sucede en el momento de la salvación. Es en ese momento el que el creyente es unido a Cristo y es insertado en su cuerpo, es decir, en la iglesia. Entonces Pablo no está enfatizando principalmente el rito externo, sino la realidad espiritual que el bautismo representa. Los creyentes han sido unidos a Cristo de tal manera
que espiritualmente han muerto con Él, han sido sepultados con Él y han resucitado con Él a una nueva vida. Hermanos, qué hermosa es esta verdad. Es una verdad que nos debería animar. Espiritualmente hemos muerto con Cristo, hemos muerto a nuestro pecado, pero también hemos resucitado con Él a una nueva vida. Y esto significa una cosa, que somos nuevas criaturas, que ya no vivimos como antes, aferrados a todo tipo de pecados, sino que ahora vivimos aferrados y arraigados a Cristo, creciendo cada día a su imagen. ¿Y saben por qué? Porque el mismo poder de Dios que lo levantó de los muertos es el que está obrando en nosotros. En el versículo 13, Pablo reitera lo que está diciendo. Miren ahí la primera parte del 13. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Hermanos, y esa es la hoja de vida del cristiano. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza alguna, condenados a la muerte eterna. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, ahora el cristiano tiene vida juntamente con Cristo, en quien está completo, y por lo tanto puede vivir ahora para su gloria, luchando contra el pecado y creciendo en obediencia. La suficiencia de la obra de Cristo no solo se ve en la nueva vida que Él nos dio, sino que también se ve en la victoria que obtuvo en la cruz. Miremos ahí versículos 13b al 15, la victoria que obtuvo en la cruz. Miren lo que dice el 13b. Habiéndonos perdonado, ¿cuántos? Todos los delitos. Hermanos, esta es una de las verdades más gloriosas del Evangelio. Todo aquel que está en Cristo ha recibido el perdón de todos sus pecados. Pablo no dice algunos, Pablo no está diciendo los menos terribles, él dice todos los delitos, todos los pecados, tanto pasados, presentes como futuros. Y tal vez alguien está pensando aquí, mi pecado es tan grande y es tan terrible que no tiene perdón de Dios. Puedes estar pensando eso. Pero déjame decirte que estás equivocado, porque si te arrepientes genuinamente y confías en Jesucristo, cualquier pecado, por terrible y grande que sea, puede ser perdonado por Él, porque ¿saben qué? Su gracia es mayor. Y la pregunta que surge ahora es, ¿y cómo pudo Dios perdonar todos nuestros pecados y seguir siendo justo? ¿Cómo pudo pasar eso? Versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y la palabra griega que se traduce aquí como documento de deuda se refiere como a un manuscrito o a un pagaré que tenía todas las deudas y que debía estar firmado para que fuera válido. Y al hablar de decretos contra nosotros, Pablo se está refiriendo a la ley mosaica que ni los israelitas, ni los colosenses, ni nosotros cumplimos. Y como la realidad de todo ser humano es que nace con una naturaleza pecaminosa que infringe la ley de Dios, entonces tiene una deuda ante Dios. Y es una deuda que es suficiente y justa para la condenación eterna. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios mismo borró ese certificado de deuda porque la muerte de Cristo la abolió. Esa deuda fue clavada en la cruz y cancelada para siempre. Es por eso que el pecador puede ir a la cruz con arrepentimiento genuino y recibir perdón de todos sus pecados. Puede recibir el regalo de la vida eterna con base en ese sacrificio perfecto de Jesucristo. La condenación que estaba escrita contra nosotros
fue puesta sobre él. Recordemos lo que dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Dios justo no podía pasar por alto el castigo que merece el pecado, pero Jesucristo fue nuestro sustituto y recibió toda la ira que merecíamos tú y yo. Y ese sacrificio aplacó la ira de Dios. Y ahora el documento de deuda está totalmente borrado. Pablo finaliza esta sección confirmando la victoria de Cristo en la cruz. Miren lo que dice el versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aquí la palabra que está utilizando Pablo y que se traduce como despojar, en este contexto se refiere a desarmar, a quitar una armadura. Y los poderes y autoridades se refiere a los ángeles caídos, a los poderes demoníacos y espirituales que se oponen a Dios y a su pueblo. Y la victoria, hermanos, de Cristo en la cruz los desarmó por completo, de tal manera que ya no tienen un documento de deuda que nos condene delante de Dios, ni cualquier otra arma que nos esclavice. Esa es la realidad del creyente. ¡Qué bendición! Y noten que Pablo dice que Cristo hizo de ellos un espectáculo público. Pablo aquí lo que está usando es una metáfora cultural de un triunfo romano. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Cuando un general ganaba una batalla que era muy importante, él llegaba a la ciudad imperial, llegaba a Roma y hacía un desfile donde el general iba adelante, luego iba su tropa, iban los soldados, luego llevaban el botín de guerra, lo que habían capturado, pero al final de ese desfile venían los generales y los reyes. Venían los enemigos encadenados y desarmados y humillados ante la multitud antes de ser ejecutados o encarcelados. Exactamente eso fue lo que hizo Cristo con los demonios que se oponían a él. Y lo que parecía una derrota en la cruz, realmente fue la victoria más grande de la historia. La victoria más grande de la historia. Y esto es muy relevante porque no podemos olvidar que los falsos maestros estaban introduciendo falsas enseñanzas, que como lo dice el versículo 18, más adelante, incluía la adoración a los ángeles. Pero Cristo, con la victoria en la cruz, que es completa y suficiente, los desarmó e hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. Hermanos, los falsos maestros querían transmitirle a los colosenses que le faltaba algo más que Cristo. Pero Pablo les recuerda a ellos, y por extensión a nosotros, que estábamos muertos espiritualmente y Cristo nos dio vida. Que estábamos esclavizados al pecado y Cristo transformó nuestros corazones. Que éramos enemigos de Dios, separados de Él, y Cristo nos unió a Él. Que estábamos condenados al fuego eterno por nuestros pecados y Cristo nos perdonó completamente. Que teníamos una deuda imposible de pagar y que Cristo la canceló clavándola en la cruz. Que estábamos bajo el dominio de los poderes de las tinieblas y la victoria de Cristo en la cruz nos libertó. Que antes no podíamos obedecerle, pero ahora, por estar unidos a Él, sí podemos hacerlo. En conclusión, el problema de los colosenses no era que les faltara algo, el problema era que estaban siendo tentados a buscar fuera de Cristo lo que ya tenían en Él, y esa sigue siendo nuestra tentación hoy. Y yo quiero que pienses en la imagen de la introducción.
Ese hombre tenía el antídoto, pero no creía que ese antídoto era suficiente. Hermanos, si no nos podemos ir hoy de aquí sin pensar en que hemos vivido muchas veces como si Cristo no fuera suficiente, pero que a partir de hoy podemos vivir nuestras vidas recordando que Él sí lo es, que Él es suficiente. Pablo nos recuerda que en Cristo hemos recibido una salvación completa, un perdón completo y una victoria completa. En Cristo estamos completos y Él es el antídoto contra toda insuficiencia. Hermanos, mi oración por ustedes ha sido que podamos meditar más en la persona de Jesucristo y en su obra, y que podamos vivir nuestras vidas dependientes de Él y siendo completos en Él. Que el Señor nos ayude a crecer en esa área. Oremos. Padre, perdónanos porque hemos vivido nuestras vidas en tantos momentos como si Cristo no fuera suficiente, pero sabemos que lo es. Sabemos que Él es suficiente y que como sus hijos, como hijos de Dios, estamos completos en Él, estamos completos en Cristo. Podemos participar y disfrutar de sus bendiciones, podemos vivir vidas para tu gloria. Ayuda a esta iglesia, Señor, cada día a crecer y a vivir en la suficiencia de Jesucristo. En tu nombre que oramos. Amén.